Vamos a hablar en los próximos minutos de la Federación Española de Galgos. El motivo, como saben ustedes, que hace escasamente un par de meses pues, tuvo lugar la elección a la presidencia y en los próximos años va a seguir siendo el presidente Luis Ángel Vegas. Ya mantuvimos con él en su día una entrevista y queremos profundizar más en lo que va a suponer para la Federación pues, estos años al frente del presidente. Esta noche nos acompaña Juan Carlos Ramos, que es el secretario de la Federación Española. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Digo, secretario de la Federación Española y también de la Federación de Castilla y León, ¿verdad? Sí, también de las ¿Cuántos años ya hay? Pues ya muchos años, ya unas cuantas legislaturas, tanto en una como en otra. Sí, es cierto que bueno, estas cosas, estos puestos, además, una vez que ya tienes cogido un poco el aire de los temas, pues a veces, si formas equipo y siguen los presidentes o es continuidad de unos presidentes de otros, pues suele ser también este puesto de continuidad, igual que hay los presidentes. O sea que de momento, en los próximos años, va a seguir como secretario de la Federación. Sí, yo ahora he vuelto a ser renombrado secretario para esta legislatura por Luis Ángel Vegas, que fue elegido presidente en un proceso electoral que, bueno, estuviste hablando tú con Luis Ángel antes de empezar el proceso electoral, quedamos que luego volveríamos por aquí. Y la verdad es que sí que he hecho un poco más de intención, pues un poco a raíz de unas declaraciones que hizo también en este medio Juanjo, el presidente de la Sociedad de Cazadores del Águila Real, en el que ponía ahí en tela de juicio nuestro proceso electoral y demás cuestiones que sí que me gustaría aclarar. Y bueno, por aclarar un poco esta situación y aclararle a Juanjo, que se lo podemos hablar aclarado si nos pregunta, pues de tú a tú y en persona podemos haber hecho estas aclaraciones, que nosotros no estamos peleados ni con el Águila Real, ni con Juanjo, ni con nadie. A mí me ha sorprendido un poco estas declaraciones y he sentido un poco vergüenza ajena por las declaraciones que ha realizado Juanjo, porque viene a un medio de comunicación a expresar unas inquietudes y prácticamente a faltarnos, diciendo, según tengo entendido, esto textual, por los comentarios que hay, hablo de lo que me informan, hablo por lo que me cuentan, según ha llegado a mis oídos. Yo creo que cuando una persona que representa una asociación, como es su caso, el Águila Real, habla en nombre de esa asociación, aunque sea en nombre propio, lo primero que hay que hacer es informarse y no venir a un medio de comunicación a hablar de oídas, y menos a hacer esas declaraciones que hizo, que para mí están fuera de lugar. Nuestro proceso electoral empezó en el mes de febrero. Nuestro proceso electoral es el mismo que siguen todas las federaciones españolas. O sea, no nosotros. El fútbol, el baloncesto, el atletismo, el hockey, todas las federaciones tienen el mismo sistema. Mes de febrero, así en grandes rasgos. Mes de febrero se inicia el proceso electoral en el que se comunica el reglamento electoral, el proyecto de reglamento electoral y los censos provisionales. Hay unos periodos para hacer recursos, para hacer modificaciones. En el mes de marzo es aprobado por el Consejo Superior de Deportes nuestro reglamento electoral, después de pasar esos primeros trámites. Entramos en la época de COVID, paralizamos, y en el mes de mayo, que vuelven a reabrirse los procesos administrativos, es cuando se aprueba el reglamento electoral. Se anuncia, el día 1 de junio, se anuncia en AS y Marca, en dos periódicos de tirada nacional deportivos, porque es nuestra obligación y así nos obligan, que el día 4 de junio arranca el proceso electoral. Nuestro proceso electoral es un proceso electoral como el de todas las federaciones, en el que lo que se elige en la primera vuelta del proceso electoral son asambleístas. En la Federación Española hay 60 asambleístas que se eligen y 7 asambleístas que son miembros natos. Los presidentes de las 6 federaciones autonómicas son miembros natos y el presidente de la Española, cuando se elige, es miembro nato. Nuestra asamblea está compuesta por 67, no 64, como decía Juanjo, 67 representantes. Representan clubes, deportistas, jueces y cargos técnicos. Entonces, en el primer proceso, la primera vuelta del proceso electoral, si para esos 60 puestos se presentan 60 candidatos o menos, la Junta Electoral Federativa, que al final la conforma un despacho de abogados externo a la Federación, como nos obligan, lo que hace es que automáticamente, si para 60 puestos hay 40, 50 o 59 o 60 candidaturas, automáticamente quedan elegidos. No se hace
votación. Sí es cierto, como decía Juanjo, que en el proceso electoral anterior, para esos 60, hubo más de 60, y entonces hubo votación, y sí que hubo que ir a votar y todo lo demás. O sea, en eso tiene razón. En el anterior proceso se votó y en este no ha habido que votar. O sea, ha habido automáticamente una cobertura de puestos en función de esas candidaturas. Pero claro, eso si se hubiese mirado, o si nos hubiese preguntado, o si nos hubiese enviado un correo electrónico, o si hubiese tenido alguna duda, pero vamos, desde el mes de febrero hasta el, creo que ha sido a 1 de julio, hasta el 12 de julio, que es cuando se ha hecho la elección de presidente en julio, ha tenido mucho tiempo para enterarse. Entonces, yo creo que esto lo dice Juanjo, condicionado por alguien que le ha dado una información errónea, por eso dice por lo que me dice, por lo que cree o tal, y no sabe lo que es de verdad un proceso electoral en toda regla como hemos hecho nosotros el nuestro. Entonces, bueno, cualquiera que no esté conforme con cualquier parte del proceso y durante el proceso, en nuestro apartado de la página web de la Federación Española de Galgos hay un apartado que es elecciones, exclusivamente para elecciones, y todo esto que he hablado desde febrero hasta julio, hay del orden de 20 documentación colgada ahí desde lo que hemos estado hablando, desde el proyecto de reglamento, el reglamento, todas las actas de la Junta Electoral Federativa, las candidaturas, la proclamación, todo está ahí, porque es nuestra obligación. Y bueno, siempre se puede cometer algún error, pero nunca de este tipo como está comentando. Sí, yo estuve conversando precisamente con el presidente, aquí estuvimos una vez que finalizó el periodo electoral, y me comentó, bueno, ahora estamos en un proceso ahora donde puede haber reclamaciones. ¿Ha habido algún tipo de reclamación en esos, no sé si son 15 días o...? Ninguna reclamación. Él dice que si hay gente que no está conforme, por esto hay gente que no está conforme, como todo en la vida tiene que haber gente que no esté conforme. Yo pienso que habrá alguna minoría que no le guste que nosotros estemos al frente de la federación, que no sé, que a lo mejor harían las cosas de otra manera, pero es que hay una mayoría que nos está volviendo a elegir. Ellos han tenido su oportunidad de presentarse. Sí es cierto que hubo una persona que intentó presentar candidatura, pero ni siquiera fue capaz de presentarla en regla. Para presentar una candidatura a la Federación Española de Galgos y a cualquier federación deportiva, a presidente necesitas que el 15% de los asambleístas avalen tu candidatura. Entonces, él intentó presentar candidatura, pero no tenía ese 15%, con lo cual la Junta Electoral Federativa pues no le puede admitir la candidatura. Ese es el único tema que ha habido en todo el proceso electoral, que no se haya admitido. Pero claro, eso es una cuestión de lógica. Si tú eres minoría y no te ampara una mayoría, pues no puedes pretender imponer a esa mayoría tus cuestiones. Entonces, yo creo que en este caso Juanjo ha estado influenciado por gente que le han mal metido o que le ha contado las cosas mal o que no... Pero claro, yo creo que Juanjo ya es mayorcito para, antes de venir a un medio de comunicación a lanzar ese tipo de falsedades y sin sentidos que ha estado diciendo, a informarse antes por lo menos, que nosotros tenemos una relación, que la hemos tenido, nosotros hemos tenido una buena relación siempre con el Águila Real, con todos los presidentes que han estado, incluso con Juanjo. Si bien es cierto que él también comentó que el año pasado hubo una incidencia cuando vinimos a correr las 2 primeras colleras de las fases previas, que las ponían aquí en Medina del Campo para un club de Salamanca, no era para el club de Medina del Campo. Pero bueno, eso, cada uno es libre de poner el campo de carreras que quiera. Y es cierto que se mataron 11 o 12 liebres sin carrera. Se mataron porque todas estaban enfermas, no porque tuviesen bola ni estuviese el terreno pesado. Todas enfermas, porque si no nosotros no damos lugar a matar ese volumen de liebres. Se quitaron 12 liebres enfermas, más otras que vimos. Es cierto, como él dice, que un mes y medio después, una vez que ya entró el frío y el invierno, ellos vinieron con unas colleras de Madrid, corrieron 4 liebres sanas y corrieron bien, pero como nos pasó a nosotros en otros cotos, que al principio de temporada estaban las liebres muy afectadas y al final de temporada las que quedaban pues eran las sanas y corrían. Entonces nosotros ese día no dimos el coto de Medina como acto para esa competición, pero eso no quiere decir que esta temporada vuelvan a poner el coto de Medina y volvamos a venir a correr. Creo que vamos a venir a correr.
pero en ese día en concreto, ese día no estaba apto para competir y así lo tuvimos que hacer. O sea, no es que tengamos nada contra Medina del Campo ni contra la Sociedad de Cazadores de Águila Real, como él dice, ni mucho menos. Siempre nos hemos llevado muy bien y ¿por qué no vamos a seguir llevándonos bien? Respecto a que cada comunidad tenga que correr en sus Claro, sedes, ¿es que esto cómo está este tema? Claro, otro tema que tenemos que aclarar. Históricamente, cada comunidad ha venido corriendo un poco como le ha parecido. Andalucía siempre ha corrido en Andalucía. Castilla-La Mancha prácticamente siempre ha corrido en Castilla-La Mancha, salvo algún momento puntual que han tenido que salir. Castilla y León siempre ha corrido en Castilla y León, salvo un momento puntual en el que, por el tema también de la anterior enfermedad, tuvimos que salir a correr a Castilla-La Mancha. Y luego Madrid y Extremadura siempre ha corrido fuera de su comunidad, porque no le exigen a sus clubs que aporten campos de carrera, y entonces las corren fuera. Y nunca ha habido problema con esto, a la Federación nunca le ha acarreado esto ningún problema. ¿Por qué? Porque siempre ha habido suficientes libres para todos. Extremadura iba a correr a Andalucía, pero había libres para Andalucía, para Extremadura, para todo el mundo. Madrid venía aquí a Castilla y León o donde fuese, pues nosotros tampoco hemos tenido ningún problema, porque había libres para nosotros, para ellos y para todos. Sí es cierto que desde estos años para acá, en la Junta Directiva de la Federación Española, se ha venido poniendo sobre la mesa esta intranquilidad porque el tema de las liebres por la misomatosis se ha reducido mucho el volumen de liebre y la densidad de liebres. Incluso este año seguramente tengamos más problemas por el tema de la misomatosis que por el tema del COVID. Nos vamos a ver afectados por las dos cuestiones, pero seguramente nos afecte más la misomatosis, porque sigue habiendo misomatosis en Castilla y León, en toda España, pero en Castilla y León, que es el seguimiento que hacemos nosotros aquí desde la Federación de Castilla y León más cercano, pues se ha quedado como algo endémico, y aunque no se ve un volumen muy grande de liebres, porque tampoco estamos saliendo mucho al campo, pero sí se ven puntualmente liebres afectadas por la misomatosis. A raíz de esto, ya te digo, hace ya 2 temporadas que se venía barajando la posibilidad de que cada federación corriese en su comunidad con sus liebres, porque ya empezaba a haber esas tensiones de que al no haber liebres para todos, pues unas federaciones se pisaban los campos de carreras a otras y demás. Al llegar este año el COVID, pues esto se ha agravado, porque ahora mismo para correr las fases previas, la Federación Española delega en la Federación Autonómica esas fases previas. Este año, por las circunstancias del COVID, cada federación autonómica tiene que presentar un proyecto de protocolo, que luego será cuando se apruebe por aquí, en concreto en la Junta de Castilla y León. Se aprobará por la Junta de Castilla y León un protocolo que nosotros presentaremos, un proyecto de protocolo, para iniciar nuestra competición, en el que se regulen todas las medidas sanitarias y de control que se van a llevar a cabo durante esa competición, número de competidores, si hay público, si no hay público, con todo tipo de controles. En todas las competiciones deportivas se tienen que aprobar. ¿Qué ocurre? Que nosotros en Castilla y León presentaremos nuestro protocolo para correr las fases previas si la cosa no va más y nos dicen que no podemos competir. Si es hasta ahora, un mes antes de competir, presentaremos nuestro protocolo, lo hablaremos con la Junta, lo despacharemos, pero lo que no va a poder hacer es Madrid venir a presentar un protocolo para correr en Castilla y León en la Junta de Castilla y León, porque eso lo prohíbe la ley del deporte. La ley del deporte y un real decreto que la desarrolla dice que las facultades, las competencias para celebrar competiciones oficiales en una autonomía son de la Federación Autonómica exclusivamente. Solamente la Federación de Galgos de Castilla y León tiene competencia y facultades para organizar competiciones oficiales en Castilla y León. Otra federación no las tiene. Esto, bien es cierto que, como no ha habido que pasar por la administración, pues se ha ido haciendo puntualmente lo que hemos dicho, cada uno ha ido corriendo donde le ha parecido. ¿Qué ocurre? Que ahora por las circunstancias no va a poder ser así, pero no porque la Federación Española haya modificado nada, ni bases de competición, ni reglamentos, ni estatutos, no hemos modificado nada, es solamente que hay una ley, que antes esa ley no era tan restrictiva porque las circunstancias nos permitían desplazarnos, pero es que este año las circunstancias con el COVID son otras. Entonces, ese tema, lo que decimos, ese tema de la misomatosis, de tensión que había de unas autonómicas con otras, porque ya íbamos a correr unos y otros a campos de carreras distintos de nuestra comunidad,
se ha agravado con el tema del COVID. Entonces, con el tema del COVID, una federación autonómica, por ley, no va a ir a presentar un protocolo a una comunidad autónoma que no sea la suya, no puede, por ley. O sea, no es que nosotros no queramos, es que es la realidad. Entonces, esto se ha puesto encima de la mesa de esta nueva Junta Directiva y lo único que se ha hecho ha sido ratificar que es así la norma, que es así la ley y que cada uno por problemas legales, otros porque por el tema del COVID sanitariamente es lo más apropiado, que cada uno esté en su comunidad, porque si se buscan corredores fuera podríamos tener más problemas de los que ya vamos a tener para competir. Entonces no es nada que se haya hecho en contra del Águila Real, ni en contra de la Federación Madrileña, ni extremeña, ni nada, no, son las circunstancias que nos obligan a actuar de esta manera. Si no, pues lo ideal es seguir como habíamos estado hasta ahora, que todos estamos tan felices, tan contentos, pero es que las circunstancias nos obligan y entonces no podemos hacer otra cosa. Pero claro, esto es fácil de explicar y fácil de entender. Entonces, claro, no sé por qué Juanjo viene como siendo un poco defensor de la Federación Madrileña. Habla mucho de la Federación Madrileña porque como que le vamos a cargar a la Federación Madrileña un inconveniente y demás, pero bueno, ese mismo inconveniente le tenemos a la Federación de Castilla y León. Sí, un matiz, ¿qué tal son las relaciones de la Federación Madrileña con la Federación Española? ¿Qué tal? Pues buenas. Tenemos una buena relación, no la tenemos tan buena como con otras autonómicas, porque es cierto que la persona que ha estado hasta ahora de presidente de la Federación Madrileña en esta última legislatura, pues a nosotros hay cosas que no nos gustan mucho y ya que me preguntas por ello, no quería sacarlo, pero ya me preguntas por ello, nosotros hay una persona que lleva 4 años de legislatura y durante los 3 últimos años no ha convocado reglamentariamente a su asamblea, ni ha aprobado cuentas, ni nada de nada, pues claro, no podemos tener una relación tampoco tan buena como con otros que hacen las cosas bien. La Federación Madrileña, como todas, son autónomas. Yo creo que los asambleístas de la Federación Madrileña son responsables de la situación que vive su federación, son ellos los que tienen que tomar medidas y ahora no se sabe muy bien si se presentará este presidente que estaba o no. Yo creo que no, pero están en pleno proceso electoral, pues yo creo que tienen que cambiar un poco los órganos de gobierno y poner gente que haga las cosas de otra manera. No se pueden estar 3 años sin presentar cuentas, sin hacer asambleas, tal, y no se pueden estar 3 años sin exigírselo. Nosotros no se lo podemos exigir porque ellos son autónomos, pero se lo podemos afear. ¿Las federaciones de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, el resto? Con todas ahora mismo hay un buen trato, una buena relación. Se ha tenido una relación, yo creo que en esta legislatura bastante cordial. De hecho, antes de iniciar el proceso electoral, cuando hemos arrancado ya en mayo, yo creo que ha sido el mes de mayo, cuando hemos tenido una reunión con todos los presidentes de las federaciones autonómicas para ver un poco toda esta situación del COVID y demás. Se ha invitado a todas, han asistido todos, menos la Federación Madrileña, que no ha asistido a esa reunión. Pero te digo que, bueno, con la Federación Madrileña va un poco a su aire, pero la relación es buena. Bueno, escasamente en 2 meses debería comenzar ya la competición, primero la local, después los regionales. A fecha de hoy, ¿podemos decir algo más al respecto? ¿No? Bueno, a fecha de hoy nosotros hemos tenido, entre comillas, suerte de que nuestra competición arranca en noviembre y termina a últimos de enero. A partir de terminar la competición de la temporada anterior fue cuando empezó el COVID. Entonces a nosotros nos ha pillado en esta época en la que no hemos tenido competición de campo, en la que no tenemos competición de campo, nos ha pillado todo el tema del COVID, con lo cual no ha pasado como otras federaciones que han tenido que parar competición, han tenido que suspender competiciones y demás. Nosotros estamos todavía a la espera de qué acontecimientos hay desde aquí hasta normalmente 1 de septiembre. En el mes de septiembre hay que tomar una decisión porque en noviembre empezamos la temporada de competición. Y nuestros protocolos los tendríamos que presentar en septiembre, durante el mes de septiembre, presentar los protocolos en las comunidades autónomas en las que vamos a competir. Entonces, si todo sigue como hasta ahora, nosotros podríamos competir, por lo que hemos visto por los protocolos de otras federaciones, sin ningún problema.
porque nuestras fases previas están divididas en muy poquitas colleras, con muy poquita gente, con muy poquito público, con muy poquitos cargos técnicos. Entonces, no tendríamos mucho problema para que nos aprobasen un protocolo para poder realizar las fases previas. Otra cosa sería la fase final del Campeonato de España. Lo primero, porque es más tarde y puede ser que el tema del COVID esté en estas condiciones. Y lo segundo, porque ahí el volumen ya de público es muy grande. Entonces, nosotros contemplamos hacerlo con público, hacerlo sin público y no hacerlo. Yo me imagino que sin público va a ser prácticamente imposible porque hay una frase hecha, no se le puede poner puertas al campo. ¿Cómo va ustedes a decir que no? Es que en tal punto se puede ver la competición y va gente allí, no pueden a lo mejor evitarlo, ¿no? Sin público se puede hacer perfectamente, nunca vais a evitar como es la persona que ve un campo de fútbol en el balcón de su casa. Claro. Esta gente que se asoma al balcón y tiene el campo de fútbol allí de Gijón, está viendo todos los partidos. Eso es imposible, pero sí es cierto que nosotros tendríamos que vaya a señalizar, cortar caminos en un perímetro suficiente. Incluso ni siquiera tendríamos que tener una sede para el campeonato sin público. Podríamos correr los octavos en Nava del Rey, los cuartos en Madrigal, o al contrario, en Écija una fase, en Osuna otra, en Cádiz otra. Podríamos estar corriendo en bastantes sitios. Y ahora con el streaming se podría dar en directo perfectamente. O sea que hoy en día no vemos mucho problema para poder desarrollar la competición, tanto la fase previa como la fase final, aun siendo sin público o con menos público del que habitualmente tenemos, con un aforo limitado, controlado o como cuando llegue el momento. Pero bueno, aún nos queda un poquito de tiempo. Otra de las cosas que dijo Juanjo en su entrevista, que también viene al caso, es otra cosa que es otra falsedad, es que dice que hemos tomado esta medida, que cada uno corra en su comunidad y que los clubes ya han pagado y a ver qué pasa ahora. Los clubes no han pagado, ha pagado el que ha querido. El plazo para pagar la inscripción es hasta el día 5 de septiembre. Entonces, hasta el 5 de septiembre el club que vea por sus circunstancias no quiera competir, no paga y no tiene ningún problema. Incluso si no tuviésemos competición, pues toda la parte de inscripción de esa competición, pues habría que devolverla. La federación nunca se va a quedar con una cuota de inscripción de una competición que no se celebre, porque no es normal, es que es de sentido común. Está bien el matiz porque puede dar lugar a claro. Es decir, ¿yo cómo voy a pagar si a lo mejor luego no puedo celebrar la competición? Pues... Hombre, es que si tú hay un evento por el que cobras una inscripción y no lo celebras, tú tienes que, la ley te va a obligar a devolverlo, aunque no lo quieras devolver, te lo va a obligar a devolverlo. La federación, ¿para qué quiere un dinero si no es para realizar esa competición? De hecho, la inscripción que se paga, la Federación Española se le pasa a las autonómicas. De la cuota de inscripción se la pasa a las autonómicas para que organicen sus fases previas. Si no se organizan ni siquiera las fases previas, pues el dinero se devuelve. A fecha de hoy, ¿tenemos una sede para la final, el mes después de Navidades? Tenemos una sede, claro, porque se hablaba de Sevilla, ¿no? Teníamos ya, el tema del COVID nos ha hecho modificar un poco el planteamiento. Nosotros teníamos ya algo ya muy iniciado en Sevilla y bueno, una vez que ha empezado el COVID, concretamente era en la localidad de Paradas. Paradas es una localidad que está muy cerquita de la zona de... a ver qué os digo por allí, no sé daros una explicación. Está en la zona hacia Málaga, o sea, que fuésemos dirección Sevilla-Málaga, y ahí hay un par de poblaciones que no me acuerdo ahora mismo de los nombres, pero es una sociedad de cazadores también, pues de más de 200 socios, con una extensión y unos correderos también muy buenos. El alto no era muy grande, pero se reunían todos los requisitos para hacer un buen campeonato. A raíz del COVID ya empezaron a entrarle las dudas, porque ellos sin público realmente no querían hacerlo, o sea, su planteamiento era con público. Al ver esta opción de que podría ser que fuese sin público, pues ya se echaron un poco atrás, dijeron que bueno, que tendrían que dejarlo en esta temporada y mirar una temporada en la que pudiésemos garantizar que lo hacíamos con público y demás. Pero era Paradas el candidato para hacerlo en esta temporada. Ahora Paradas no puede ser por estas circunstancias
Seguimos con 2 o 3 sitios, tenemos ahora mismo establecidas conversaciones en Andalucía, para hacerlo en Andalucía. Entonces, previsiblemente, salvo que cambie mucho la situación, lo haremos en Andalucía con o sin público. Entonces, yo me imagino, o varios sitios. Me imagino que los ayuntamientos dirán, hombre, el impacto económico es importante para nosotros, y si no hay público, pues cuando tú vas vamos a dejarlo para otro año, ¿no? A localidades que normalmente son pues, de menos población que Medina del Campo, lo que quieren es potenciar su localidad. Entonces es muy importante ahí el apoyo de los ayuntamientos, que siempre tenemos donde vamos. Y en este caso el propio ayuntamiento pues no podría sacar mucho la cara en el momento en que tienes una opción ya muy importante de que no lo puedas hacer con una afluencia de público como estamos acostumbrados. O sea, eso va a ser prácticamente imposible. Esta noche usted ha dicho en un par de veces, en un par de ocasiones, que tiene más miedo a la mixomatosis que a la COVID. ¿Por qué? ¿Al coronavirus? ¿Por qué? Pues sí, porque el coronavirus, ahora mismo, como te contaba, nosotros tenemos claro cuál es el protocolo que tenemos que seguir, que de hecho ya tenemos un proyecto de protocolo para presentar ante las autoridades, y por lo que estamos viendo con otras federaciones y con otras actividades deportivas que han empezado otra vez la competición, estamos viendo que nosotros, siendo un deporte que no es de equipo, que no es de contacto, que es al aire libre, o sea, tenemos todo, no hay vestuarios, no hay duchas, no hay, o sea, tenemos unas ventajas sobre otras competiciones a la hora de preparar esos protocolos que nos permitirían competir. Entonces, eso podríamos salvarlo prácticamente al 100%. Sin embargo, no tenemos un protocolo para evitar la mixomatosis. Ahí no hay protocolos. La tenemos, estamos viendo que tenemos un grupo de seguimiento en el que hay casi 90 presidentes de sociedades de cazadores que van pasando datos y se van gestionando esos datos y demás, y todo nos dice que la mixomatosis la tenemos igual de arraigada o más que el año pasado, con lo cual podemos encontrarnos con que arrancamos la competición y nos pase como nos pasó aquí en Medina del Campo el primer día que hubo una competición en Medina del Campo y en más sitios, que no fue solo aquí en Medina del Campo, y es que no encontremos liebres sanas para poder realizar la competición, y las liebres que encontremos sean enfermas y no nos permitan correr. O sea, eso puede ocurrir. O sea, esa opción la tenemos que seguir barajando porque es así. Es increíble que la mixomatosis es un virus que ataca a la liebre, a los roedores, pues en particular a la liebre, ¿no? El conejo, el conejo realmente la mixomatosis es un virus que fue diseñado en laboratorio para inyectarlo al conejo por el problema de la plaga de conejos y demás. Hubo en Australia ya hace años, hubo en Francia, y esa plaga de conejo, pues con esta enfermedad se consiguió mitigar. El conejo en muchas zonas ha hecho bastante resistencia y demás. Y aquí lo que aparentemente, por los estudios que se han hecho a donde llegamos, es que ha habido una mutación de ese virus, y de una cepa pues es la que le afecta a la liebre. Entonces ya digo que es endémico, porque ya llevamos 2 temporadas con ello a nivel nacional, aunque aquí en Castilla y León fue el año pasado cuando más nos afectó, pero ya llevaban 2 años en Andalucía, un año anterior a nosotros, afectándoles a ellos. Entonces es muy contagiosa, se transmite por mosquito, por garrapata, por tal, y aunque la liebre tiene menos contacto que el conejo, pues le afecta muchísimo. Como luego la liebre no cría tanto como el conejo, que cría mucho menos al cabo del año, pues las camadas son inferiores, pues donde mueren liebres cuesta más trabajo luego que... se está en conversaciones con la Junta de Castilla y León para ver opciones de repoblación o de criaderos, ¿tal? Estamos un poco parados ahora mismo por el tema del COVID, pero bueno, algunos pasos habíamos dado para los cotos que quieran tener algún cercón de cría en cautividad para luego la suelta dentro del propio coto, pues lo puedan hacer legalmente. Quiero comentar que la mixomatosis es un virus, el coronavirus es un virus, todo afecta precisamente a este mundo. Sería lamentable, pero a lo mejor, entre comillas, bueno para el mundo de la caza, en este caso del galgo, de la liebre, que este año no hubiese competición por la mixomatosis. A lo mejor eso daría pie
bueno, pues a la tranquilidad en la liebre, que no, o la no, competición, o da igual que... Da igual, vamos, da igual. Nosotros somos una parte muy pequeña de lo que sería la caza. Nuestra competición, comparada con lo que es la caza con galgos en Castilla y León, puede ser un 10%, ni llegaremos, un 8%. Es decir, cada 100 liebres que corren galgos en Castilla y León, nosotros corremos 8 de esas 100, 8. Si nosotros dejamos de correr esas 8, poco se va a notar en las otras 100 si el resto no hace algo más. Es la Junta de Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente y de toda la Consejería, la Dirección General de Medio Natural, la que, por medio de los planes cinegéticos y por medio de sus agentes y forestales y demás, están haciendo un control epidémico y una evolución de la especie liebre. En el momento en que la Junta de Castilla y León vea que la mortandad es tan elevada y los individuos que queden bajen de una franja que ellos tienen estipulada, lo que no permitirían será realizar la caza con galgo ni con escopeta de la especie liebre. Entonces nosotros ni siquiera podríamos competir, pero nosotros somos una parte muy pequeña dentro de... Por eso nosotros podemos arrancar nuestra competición pensando que si no encontramos liebre sana en un sitio, la vamos a encontrar en otro. Porque nuestra competición, aunque es un volumen grande, dentro de lo que es la caza con galgos es pequeño. ¿Algo más que podamos conocer de la Federación? Pues en estos momentos nada más, nada más. Cuando haya algo así más interesante, que tengamos alguna noticia más y eso, pues encantados de venir y de aclarar todo lo que haga falta. Lo que es bueno es que tanto la Federación como el Águila Real de verdad pues tengan esas manos tendidas y que haya buena relación entre... Claro, yo después de esto, porque bueno, era un poco una espina que tenía clavada desde que tuvo el interés de Juanjo, lo que haré será llamarle, intentar tomar un café con él, y bueno, todo lo que le quede de dudas intentar aclarárselo, que yo creo que ha estado mal informado y mal influenciado por personas que no le han contado la verdadera realidad de la Federación. Pues a ver si todo acaba para bien, sí, para bien, sintonía, para buena sintonía. Para bien y en buena sintonía tiene que terminar, pues no puede ser de otra manera. Gracias, Juan Carlos, buenas noches.